¡Marcharos! O seré yo el mismo el que os eche de aquí, pero a pedradas. Si habéis venido aquí en busca de misterios, enigmas secretos y talangajas de esas, el esfuerzo de vuestro viaje hasta aquí habrá sido baldío. Tan difícil es de entenderlo. ¿Acaso no lo comprendéis? Al contrario que la mayoría de vosotros, en aquel tiempo el pueblo no sabía leer, no conocían las letras. Solamente los poderosos, los nobles, los ricos, los monjes en los monasterios, ellos sí conocían las letras y sabían juntarlas. El gran secreto de la lectura. Al resto del pueblo, la doctrina le llegaba a través de las figuras esculpidas en los capiteles o pintadas en los frescos de las iglesias. Pero en mi época, los artistas éramos anónimos. Lo importante era el mensaje, la doctrina, no quién pintó esto o quién esculpió aquello. Eso fue tiempos después, cuando un día algún cantero, y sin saber muy bien por qué, decidió estampar y marcar la piedra. Y a continuación los pintores, que eran muy envidiosos, no tardaron un momento en comenzar a estampar sus pomposas firmas en los frescos de las iglesias. Por cierto, no hemos sido convenientemente presentados. Mi nombre es Bernard. Y guardando el secreto. Porque yo sí dejé la piedra marcada de esta catedral. De hecho, soy el único cantero que dejó la firma. Y por eso se reconoce mi trabajo. Luego estaba el maestro de Agüero, conocido también como maestro de San Juan de la Peña. Él no dejó la piedra marcada, pero en sus capiteles los rostros los hacía con cabezas desproporcionadas, bocas muy pequeñas y los ojos abultados. Ojos de mosca los llamaban. Bueno, pues veréis, la verdad es que cuando yo llegué a Jaca, como viajamos todos los canteros, en búsqueda del trabajo, pues muchas ermitas sí van saliendo. Luego también alguna que otra castillo, también palacios, y muy de cuando en cuando alguna catedral, como ha sido la situación de aquí, de Jaca. Veréis, los canteros viajamos siempre en caravanas, 6, 7 familias, cada uno en su carromato, claro. Y lo que hacemos es, cuando llegamos, las mujeres ocupan un papel muy importante en nuestras vidas y en nuestros trabajos, porque veréis, ellas nos ayudan a remover los morteros y los calderos y las arenas. Pero tienen otra función que no es menos importante, la de cuidar de la prole. Ay, fijaos, yo todavía recuerdo aquel día. Era un cantero que, según tengo entendido, venía de la Lombardía. Un hombre serio, sí. Comenzamos a trabajar como lo hacemos, al punto de la mañana. Y aquel día mientras trabajábamos, su chiquillo correteaba por entre los bloques de piedra, cuando de pronto escuchamos un enorme estruendo. Una enorme mole de piedra se desprendió de entre los maderos y fue a caer encima del chiquillo. Por un momento hubo un silencio sepulcral. Corrimos todos, como es natural, a apartar el bloque. Y entonces escuchamos unos llantos. Santo cielo, por lo menos el chiquillo no había muerto. Su padre permaneció callado. Y los días siguientes, yo le vi que trabajaba, esculpiendo una piernecita de madera. Este hombre sabía las leyes de la física, de las poleas, de las matemáticas. Y le esculpió una bellísima piernecita de madera. Al chiquillo, y aquel chiquito volvió a corretear y lo vimos sonreír por entre las obras y los andamios. Y entonces su padre, que estaba en ese momento trabajando en la puerta lateral por la cual habéis entrado vosotros, al salir, fijaros bien, porque ahí encontraréis un capitel a mano derecha con un angelito que tiene la patita de palo. Bueno, pues como os decía, cuando yo llegué a la catedral enseguida fue admitido.
No me costó mucho, ¿no? Veréis, cuando yo llego a la catedral de Jaca, no es que no hubiera empezado la obra, es que no se sabía todavía ni dónde iban a construir la catedral. Veréis, hasta ese momento cada uno construía donde le venían ganas. Y entonces, a ese lado de allí, estaba una antigua ermita visigótica con un pozo datado del siglo VI. Luego todo esto era el cementerio mayor de Jaca, hasta llegar al campo del Toro, y ahí estaba el árbol de las decisiones, así lo llaman. Y ahí era donde los jaqueses de bien se juntaban. Existen todavía las actas de las decisiones que tomaban. Fue entonces cuando decidió que la catedral se construiría aquí. ¡Claro! ¡Claro! Los muertos no protestan. Y por cierto, debéis de saber que en el siglo XXI os estaréis tomando las gambas y los vermús en las 3 plazas sobre cientos, miles de cadáveres. ¿Alguno de vosotros se ha parado a preguntar alguna vez cómo se construye una catedral? Bueno, veréis, lo primero es poner los troncos. A continuación, se ponen los cordeles equidistantes de las estacas y se cava la zanja, ya está hecho el perímetro. Y luego, bueno, pues lo de siempre. Planta de cruz latina, 3 naves, monumentales pilares, 3 ábsides y una esbelta bóveda de cordera. Eso sí, es muy importante que el sol entre por el altar mayor para acariciar con su luz tibia los sagrados oficios de la mañana. Eso es muy importante. Y luego el sol se despedirá saludando el amplio espacio de la lonja y alumbrando con su luz del atardecer el enigmático crismón, que llegará al siglo XXI y todavía no sabréis lo que significa. Y los hermosos y preciosistas capiteles que lo circundan. Que debéis de saber que en el siglo XXI alguien descubrirá por fin que aquellos capiteles no son otra cosa que escenas cotidianas de la vida del rey Sancho Ramírez. Sí, esos capiteles son de una gran belleza y de un gran preciosismo. Y luego, eso es muy importante. Y de eso te vas a ocupar tú. Que nunca nadie edifique delante de la lonja. Para no impedir que la anaranjada luz del atardecer del verano ilumine el crismón, porque eso es muy importante. Veréis, una cosa es la lonja y otra cosa bien diferente es la catedral. La lonja nace de la catedral y según cuenta ha dicho el rey Sancho Ramírez, que desde allí es donde gobernará su pueblo, no desde su palacio, sino desde allí. Por eso, si lo miráis detenidamente, os daréis cuenta que en cualquier rincón que os pongáis de la lonja se puede apreciar el espacio que hay debajo del crismón, porque allí acudirá él y también la familia Ramírez. Y luego también es importante que sepáis que esa entrada se hace allí, pero no es por cualquier razón, no. Es que por allí es por donde pasa el Camino de Santiago. Por allí pasaba para llegar a la antigua iglesia de San Pedro. Esa iglesia vosotros no creo que la hayáis conocido porque se derribó en el siglo XIX y vosotros en el 65, ¿no? Esa iglesia no la habéis conocido. Bueno, entonces las gentes entrarán por allí, recorrerán la catedral y saldrán por la puerta lateral, camino de la iglesia de Santiago. Y luego, si observáis por detenimiento, en muchos de los capiteles de esta catedral encontraréis que hay culebras, víboras, serpientes y seres humanos arrastrándose por el suelo con enormes cadenas. ¿Por qué? Os preguntáis, ¿verdad? Pues mirar, eso se debe a la obsesión que tiene el rey Sancho Ramírez y toda la familia Ramírez con el pecado, la culpa y la penitencia. Y de bien tiempos de antiguos es sabido que las culebras y las serpientes mudan de piel cada 40 días. Esa es la auténtica razón de ser. Ahora que si seguís observando con detenimiento también os daréis cuenta que hay bellas escenas de mujeres desnudas, de arte clásico, porque nosotros ya conocíamos el arte griego. Para que os hagáis una idea del espacio románico, esta catedral está construida para el asombro. Esa es la razón porque el rey Sancho Ramírez y su padre Ramiro I la mandan construir, para que cuando el hombre llegue aquí se sienta pequeño. ¿Qué mejor que una casa
enorme, inmortal, eterna, toda de piedra. Por eso aquí cuando entran los hombres de mi época, acostumbrados a vivir en chamizos de paja y de madera, que continuamente y cada invierno acaban prendiéndose fuego, y debes de saber que incluso hay ocasiones, y en esas ocasiones tienen que entrar las bestias en casa para juntarse todos y para poder darse calor. Veréis, yo os he dicho que cuando yo llegué aquí enseguida fui admitido para trabajar en la catedral. Debéis de saber que solamente eran escogidos los mejores y más refinados tallistas. Todos los artesanos debían de ser lo mejor de lo mejor. Yo en ese momento llegaba de Toledo, de arreglar una antigua mezquita mozárabe reconvertida en iglesia. Y allí es donde aprendí a hacer la falsa bóveda de crucero. Explícala tú. Sobre sí, veréis, la bóveda de crucero es muy sencillo. Los monumentales columnas están agarradas y sustentadas muy bien al suelo, allí no hay problema. Claro. Pero cuando alcanzan esa altura, ¿cómo conseguir que todas las piedras de las bóvedas no se desmoronen? Pues precisamente a través de la fórmula secreta de la falsa bóveda de crucero. Claro, yo recuerdo que cuando los puse a los demás peones se pegaban codazos. Pero yo permanecí inalterable. Entonces, el maestro de obra me llamó y me dijo, explícame lo mejor. Y entonces yo veréis lo que hice. Se lo expliqué. Y como vi que todavía no me había acabado de creer, le enseñé el secreto, mi secreto, el secreto que todos los canteros tenemos. Veréis, continuamente y en nuestros carros nos desplazamos por muchos lugares que están apestados de bandoleros, malandrines. Podrían robarme las pocas monedas que tengo, las viandas, las comidas mías y de mi familia. Si me robaran el secreto, me quitarían mi pan. ¿Queréis saber cuál es mi secreto? Sí. Pues os explico lo que yo sé hacer. Y todos los canteros medievales lo llevamos escondido, cosidos en nuestras mugrientas ropas, porque es la única manera que en el caso de que nos atracaran, pues no me lo quitaran. Porque como digo, si me lo quitaran, aquí miradlo, aquí va la fórmula precisa de cómo se debe de hacer. No, solamente de saberlo yo. Y veréis, es curioso porque nosotros en aquella época no teníamos esos cristales negros que lleváis ahora todos. Todos lo saben, ¿no? Entonces no habrá guerra. Y estáis bien, ¿no? Bueno, pues como os digo, es una cosa muy curiosa porque en aquel tiempo que no existía esos cristales ni esas cosas, pues mirad, yo la traje de las tierras de Toledo, del arte mozárabe. En Jaca quedó implantada en el arte románico. Luego vino algún maestro de obras, la copió y a partir de aquel momento se expandió por toda Europa en el arte gótico. Y aquello fue de rey. Fijaos, el viaje que hizo sin tener los cristales negros. Bueno, ya por último, ¿sabéis lo que es el terror vacui? Tú. ¿No saben lo que es el terror vacui? El miedo al abismo, al averno, a la nada, a desprendernos por el infinito. Esa es una idea que nos persigue y nos atormenta a todos los hombres medievales. Por eso os habréis dado cuenta que cuando esculpimos nuestros capiteles están labrados hasta la extenuación, ni una mínima micra de la piedra debe de quedar al libre albedrío. Y por eso en ocasiones los personajes dentro de los capiteles parecen empujarse, amontonarse, incluso sacar, como si sacaran los brazos. Mi buen amigo, el maestro de San Juan de la Peña, dice que los hace así tan amontados porque con el crepitar de las antorchas por la noche parece que cobraran vida. Bueno, ya está bien que me habéis hecho perder media mañana. De saber que yo debo de ir a buscar una partida de piedra muy buena, de botalla. La pagaba a muy buen precio, a muy buen precio. Pero sobre todo, hay una cosa que es muy importante. La patrona de Jaca es Santa Eudosia, muy milagrera. Ir y pedirles vuestros anhelos, o darles las gracias, o orar,
porque dicen que todo lo que se le pide lo concede. Digo que acordé un buen precio para la partida de piedra. Lo que no queda tan claro es quién acarrearía con los bloques. Muchísimas gracias a todos. Os aseguro que en mi vida he hecho un monólogo más despistado. Porque empiezo y es que quiero, ¿sabéis? Bueno, este es Bernard, que como muy bien me documentó Belén, que ha sido parte importante también de la concepción de este monólogo, es el único que dejó la piedra marcada en aquella época. Entonces en la catedral de Jaca los capiteles están con su firma. Que eso Belén igual voy a inmatricular la catedral de mi nombre. Que cuando me llega al juzgado le digo, venga que le enseño. Bueno, pues este es el personaje de Bernard, que es un personaje que pertenece a... Bueno, salió en la última novela de Domingo Buesa, El secreto de la catedral, es el que hace la portada y pertenece pues a toda ese espectáculo que hacemos del origen del reino de Aragón de Coronelina. Muchas gracias. Vamos a hacer y poner mi catedral de fondo. Y esto que es alguna herramienta para por luz, para las fotos.